Y así pues, damos la bienvenida a este nuevo webinar de Artes Expresivas Latinoamérica, eh, que está liderado por María Delgado, quien nos trajo una hermosa invitada, Ingrid Hoffman. Y bueno, María estudió psicología, es terapeuta con enfoque centrado en la persona de artes expresivas. Em, Es facilitadora también del programa de conexión creativa. Su trabajo integra acompañamiento terapéutico, presencia y prácticas expresivas desde una mirada profundamente humana. Y Ingrid es facilitadora eh, también de conexión creativa y ha participado con Graciela Bottini. Es estudiante avanzada de counseling en Argentina y además es artista visual. Eh, Trabaja actualmente, bueno, la técnica creo que es acuarela, o si estoy equivocada me dices, Ingrid. Y bueno, también compartirá hoy parte de su propia historia. Así que agradecemos enormemente su presencia, las honramos y les dejamos el espacio. Gracias por estar aquí. Ay, gracias, Silvia, más bien gracias a ti por invitarnos y darnos este espacio. Y creo que, bueno, principalmente, como decías, me uno a esto de lo nuestro. En estos días quiero contarles que a fin de año fui a un temazcal y teníamos que construirlo completamente. Y estábamos ahí un grupo de personas unidas, bailando, cantando, cantando con tambores. Y yo decía, esto es artes expresivas, entre todos como comunidad creando ese juego. Entonces, gracias por permitirnos ser parte también de este espacio. Em, y bueno, primero que todo quiero contarles un poquito nerviosa. Me siento muy honrada de poder compartir sobre conexión creativa. Y obviamente conexión creativa es justamente eso, ¿no? Crear conexiones. Entonces, obviamente invité a Ingrid, también había invitado a otros de mis compañeros, pero por razones no pudieron venir, pero sí era, ¿verdad? Lo que hacemos eso, es conectar con otros. Hice una presentación porque pienso que me quedé pensando en esto que Natalie nos invitaba a cuando van a crear un espacio, piensen qué es lo que quieren compartir, o verdad que nace de su corazón querer compartirlos. Quiero contarles que nosotros aprendemos a través de la experiencia, es un modelo experiencial. Entonces, si tenemos mucha literatura, también lo tenemos que pasar por nosotros mismos. Es un punto. Y por eso les dije que si querían traer sus crayones, lo que fueran, y si necesitan a lo largo de la charla ir pintando o lo que sea, háganlo, moverse, lo que necesitan, por favor, háganlo. Siéntanse libres de usar su expresión. Yo me puse a pensar y dije, bueno, es que qué nos diferencia y qué nos une, o verdad, dónde está la convergencia de ambas, porque si bien yo soy de conexión creativa y también tengo formación en terapia centrada en la persona, en realidad también he conocido sobre el modelo que viene de Paulo Nils, ¿verdad? He estudiado con Edmundo dos Santos, que él tiene como una formación ahí en trauma y artes expresivas. Entonces, em, pues tengo la idea de que hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. En realidad en la práctica es muy similar. Entonces, hice una pequeña presentación porque creo que no, vamos a ver si la puedo compartir. Claro, A ver, déjame compartir. Mm, Entonces, aquí está. Bueno, vamos a hablar sobre la experiencia humana, ¿verdad? Y creo que principalmente estos son Carl Rogers y Natalie Rogers. No sé si los conocían. Para mí, la base es Carl Rogers.
Eh, entonces, quería como compartirles un poco de él. Y Carl Rogers, pues es un psicólogo, creo que hay psicólogos por acá, entonces, bueno, él es un psicólogo de principios del siglo pasado, entonces él viene de una familia muy de clase media, ¿verdad? Como muy religiosa. Al principio lo que quería era ser ingeniero en agricultura, no se decantó del todo por eso. Entonces entró a teología, tampoco le gustó mucho y por suerte nuestra le gustó la psicología. Dicen que él tenía como una magia interna que podía sentarse y escuchar a las personas y se sentían nutridas por dentro. Él nos trae un concepto básico que lo que da la base de nuestras artes expresivas es esta, la tendencia actualizante. ¿Ven esas papas que están por ahí? Esos papas hablan de que él creía hay un impulso interno en nosotros, es una fuerza vital que nos hace seguir hacia el crecimiento y que nos ayuda a desarrollarnos. Mis maestros me contaron que es como la idea, estas dos han visto estas papas. Bueno, él lo cuenta con una historia así, cuando él era niño y en el ático de su casa, él a veces llegaba y cuando lo abría habían unas papas ahí abandonadas, pero que habían salido de esta fuercita, la han visto como unas hojitas, como justamente estos brotecitos, lo he visto también en las cebollas. Entonces, eso todo lo tenemos. A mí me encanta contarle a la gente, decirle, por ejemplo, yo no le digo a mi pelo que crezca, yo no le digo a mis uñas que crezcan, mi corazón está latiendo sin yo haber movido un músculo para que eso suceda. Entonces, esta fuerza está en cada uno de nosotros. Y él nos cuenta algo, bueno, mis maestros lo que nos decían es como este frijolito, han visto estos, un poquito, un puñito de frijoles, sabemos que estos frijoles podrían ser una mata de frijoles, convertirse y dar nueva vida, o podría ser un gallo pinto, eso es incierto, pero así es como se desarrolla la tendencia actualizante. Lo curioso es que esto él lo notó siendo muy pequeño, pero realmente este concepto estaba en otros pensadores y hace poco descubrí que para mí una de las primeras, lo leí, no es mío, ¿verdad? De las primeras terapeutas de artes expresivas se llama Hildegarda Bin, es una monja, una abadesa de hace 800 años que trabajaba con todo lo que fuera arte, con música, escribió obras de preciosas, trabajó un concepto que se llamaba viriditas y que concuerda con eso. Entonces él lo descubre, pero realmente ya venía de otros pensadores. Y esa es la base de por qué nosotros somos humanistas, porque siempre vamos a partir de que hay algo que está bien en ti y también se ve en las artes expresivas como este hecho de todos somos artistas, todos podemos crear, todos podemos expresarnos. Entonces, ahí está, es la fuerza principal de nuestra mirada que ya está integrada. También nos habla sobre la creatividad y él nos dice que la creatividad no puede ser forzada y la ve como también esta tendencia actualizante, como esta capacidad de crecer si se le dan las condiciones. Y principalmente esto, ¿verdad? Él hace todo un trabajo sobre la creatividad y nos dice esto, es la tendencia, si se le dan las condiciones y las actitudes, va a emerger. Y que todas las personas tenemos también la capacidad de ser creativos. Y él en su propuesta, a ver, saca lo que nos dice, la naturaleza de las condiciones internas de la creatividad implica que no puede ser forzada. Y también esto me encanta, ¿verdad? La capacidad de jugar está relacionada con la creatividad y con el juego. Este juego que nosotros hemos ido dejando, más las mujeres que los hombres, porque los hombres juegan videojuegos, aunque ahora las mujeres ya jugamos también, pero hemos ido dejando todo eso. Yo una vez le contaba a un amigo, ¿verdad? Y me dijo, no, porque vos tenés una cámara y siempre estás tomando fotos, entonces todavía jugás con esto. Pero sí que hemos ido dejando el juego y tiene muchísima importancia en el proceso de las artes. Creo que Graciela siempre nos decía cómo es esto de jugar y no aniñarnos como niños, sino que lo hacemos desde el ser adultos. Después, bueno, él nos habla de las actitudes que nosotros tenemos que tener. Han venido transformándose porque el modelo del enfoque centrado en la persona está vivo todavía. O sea, sigue evolucionando, está mucho de presencia en Argentina, en México, hay muchísimo en Brasil, en Europa, sobre todo en Inglaterra.
sé que hay movimiento y en la actualidad se está moviendo en Chile, en el sur de Chile, que es donde vienen mis maestros. Entonces, han venido cambiando y ya no es empatía, sino es la habilidad, la comprensión empática. Él nos dice que nosotros necesitamos dar, en el 1972, necesitamos ofrecer ciertas condiciones para que las personas puedan emerger, no solo la creatividad, sino la autenticidad. Eh, entonces, él nos habla de esta comprensión empática y él nos dice, no es solo ser empáticos y resonar, sino también entrar en la experiencia de la persona. En mi experiencia personal, les puedo contar que el año pasado trabajando con una chica que ha traído, yo la vi que trajo su diario y de un pronto yo no estaba esperando que ella lo expresara y me abrió el dibujo que había hecho y me leyó eh, lo que había escrito ese día y en ese momento, si yo sí sabía que ella estaba pasando un momento muy difícil, a través del arte pude ingresar inmediatamente a la experiencia que ella estaba viviendo. O sea, ahí fue como encajarme en sentir pude sentir lo que ella realmente estaba viviendo y sentir esa empatía. Y Carl nos decía que no solo nos quedáramos en esto de quedarnos al borde, sino que bajáramos y alumbráramos a la persona. Entonces, bueno, la empatía viene de la escucha y la presencia, obviamente. También nos habla de la consideración positiva incondicional, que no es esto que hoy pensamos, ¿verdad? De que tengo que aceptar todo, sino que hay que valorar a cada ser humano, darle su espacio. Él a los últimos de sus días hablaba más bien del respeto, de la presencia, de la compasión, más hacia el aprecio de las personas. Y es valorar a cada uno desde su existencia. Y él lo que nos dice es como así vienen las personas, así las aceptamos. A mí en lo personal es una de las actitudes que he tenido que trabajar mucho en mí, porque por eso les digo que nosotros tenemos que pasar mucho por esto. Y finalmente nos habla de la congruencia, que es esto de no tener una fachada, de ser auténticos. Así se llamó por mucho tiempo la autenticidad. No es un egoísmo que hay hoy, ¿verdad? Que hablamos de ser auténticos, de eso lo que yo quiero, no, también es evaluar lo que está, porque tenemos que vivir en comunidad, entonces es esta fachada, pero no ponernos esta fachada, sino quitarnos la máscara y ser lo más auténticos. Él siempre hace un llamado a ser lo más auténticos posibles con nuestras propias experiencias. Y él dice que cuando nosotros logramos esto, pues es muy posible que las personas puedan movilizarse. En mi bueno, y porque quería como aclararles, a veces las personas suelen pensar que estamos hablando de valores, pero no son valores, son actitudes. Y tampoco son actitudes que nosotros tenemos que tener solo en el consultorio, sino que es en nuestra propia vida, porque lo que sucede es que, primero, nosotros no siempre podemos ser empáticos el 100%, ni congruentes, hay algo de incongruencia en nuestras vidas, y tampoco podemos ser auténticos todo el tiempo. O sea, pero al fin y al cabo hacemos tomar esta actitud. Entonces, además, estas tres actitudes se convierten en una sola al final porque es esta experiencia, entonces es tratar de intentarlo, tanto en nuestro consultorio, tanto en los espacios grupales, pero es verdad, abrirnos a más que no es un valor, sino es una actitud que yo ofrezco. Y bueno, de aquí, de los años ya, digamos, Carl Rogers es de los primeros psicólogos que nosotros éramos psicometristas y él en realidad nos da la entrada a la terapia. Entonces, él fue uno de los primeros, y me encanta decir esto, que hizo, se grababa a sí mismo y se observaba cómo estaba haciendo la terapia. Y trabajó con Jen Lee en los 70, trabajando este tema del self-sense, del focusing. No sé si lo han escuchado en algún momento. Yo lo he escuchado hoy mucho en Peter Levine, en trauma, con Pat Owen, también en terapia sensoriomotriz. Y creo que se lo he escuchado. Ahorita se me olvidó la otra persona, pero viene de este enfoque de Jen, que él trabaja esto, el spell sense, que es como la sensación sentida, y literalmente va a esto, a conectar con nuestra intuición. Y bueno, de aquí, de esta base, pues Natalie trabaja con 5 psicólogos. Yo creo, no estoy segura, nunca he encontrado la información. Lo tiene que haber trabajado con Paolo y con Neil, los otros dos del enfoque de Europa.
¿verdad? No estoy 100% segura, pero ella lo desarrolló con cinco psicólogos. Ya les voy a contar por qué creo que es así. Y bueno, conexión creativa es del mismo enfoque, ella deja las artes expresivas. Su mamá había sido una bailarina. Natalie crece en este hogar en donde se le permitía explorar todo lo que ella quisiera, entonces se da cuenta a través, ¿verdad?, de que había a ella lo dice así, como que los artistas se daban cuenta los artistas de que hay algo terapéutico en las artes. Entonces de ahí nace Conexión Creativa por los años 70, dejándolo siempre en el enfoque de su papá, porque ella estaba muy comprometida con su papá y con su mirada, le gustaba, que esa es la parte que nos diferencia. Y igual que el otro modelo, pues es intermodal, ¿verdad? Trabajamos con diferentes lenguajes artísticos. Hace énfasis en la creatividad, integrando cuerpo, mente, espíritu. Body Winston es donde se integra como el cuerpo. También esto que les estoy hablando, nosotros trabajamos mucho con el felt sense, que es esta de sentir. Pues la base es la psicoterapia del enfoque centrado en la persona. Eh, Ella lo cuenta así, conexión creativa es como los pétalos de una flor de lótano que se abren en un día de verano, en un ambiente cálido y acogedor, los pétalos se abren para revelar la esencia interior de la flor. A medida que nuestros sentimientos se despiertan, se convierten en un recurso para una mayor comprensión de nosotros mismos y para la creatividad. No sé cómo les suena. A mí me encanta pensar en cómo las flores, digamos, como esto de florecer, aunque no es justamente florecer, hoy está como muy romantizado. Y hoy quería compartirles, porque como ella lo dice, no es fácil hablar de las artes expresivas, que las personas no lo puedan comprender. Quise traerles estas imágenes de ella donde ella nos está hablando, y aquí convergemos, en donde ella nos está hablando sobre la pérdida de su papá en los años, en el 87 creo que murió él. Y esa es la primera pintura que ella hace, o por lo menos que ella nos quiso compartir, y se llama La Ola Negra. Acá les invito a que la observen y que no hagan juicios, nada más que sienten cómo se ve. Y en ese es el proceso de conexión creativa. ¿Hay alguien ahí, Silvia? ¿Le doy el acceso? Yo lo dejé ingresar. Ah, bueno. Ah, Eh, ya Luego está. ella nos está contando de que estaba sufriendo mucho, que era muy difícil para ella poder, lo que estaba viviendo y además tener que tomar decisiones de repartir las cosas de su papá, que todo el mundo me imagino que quería algo, ¿verdad? Y estaba siendo muy doloroso y sin embargo estaba rodeada de personas que la dejaban expresar lo que sentía, llorar lo que necesitaba. Eh, Al tiempo, no poco tiempo después, porque ya habla más o menos de 3 meses, tuvo un sueño en donde se vio en una habitación rodeada de un montón de alas y a esta pintura le puso alas blancas. En la tercera imagen que nos regala, esta tiene que ver con un seminario a los 3 meses. Ella viaja a Europa, creo que fue a Suiza, a dar una formación con Paolo Ni. Y ahí estaban trabajando, ella trabaja con Paolo y ella siente de un pronto a otro están como haciendo movimiento y ella siente como que un montón de energía entra dentro de ella. Ella cuando se lo comenta a Paolo, él le dice, me di cuenta, pude ver lo que pasó en tu cuerpo. Entonces ella lo que nos comenta es que, ¿por qué el humanismo? Porque hubiera sido muy diferente que él le hubiera dicho, fue solo tu imaginación. Pero él respetó la experiencia de ella en ese momento. Y, y finalmente nos comparte esta última que se llama La Ola Azul Verde.
que es cuando ella ya va como aceptando y manejando, porque me imagino que la pérdida pudo haber sido muy profunda, pero ya va comenzando a convertir esto en una energía más vital para ella. Y así es como nos dice, como se trata como de compartir cómo es el proceso de las artes expresivas, por lo menos viéndolo desde lo plástico visual, ¿verdad? Sabemos que hay movimiento, que hay música, que usamos los otros lenguajes. Y esta es la espiral que ella nos deja. A mí me cuesta compartir sobre, como que la entiendo, pero me cuesta como compartirla, pero literalmente ella lo que nos habla es que las artes expresivas son un proceso vivo, ¿verdad? Que no es algo lineal para nada, sino que más bien es como una espiral, que cuando podemos encarnar desde adentro, podemos encarnar desde afuera. Yo lo traje para leérselos porque em, ella nos habla así. Al iniciar un viaje hacia nuestro interior a través de las artes expresivas, accedemos al inconsciente y tomamos conciencia de nuestros aspectos de nosotras mismas, obteniendo así una comprensión y un empoderamiento. Luego de conectar con al menos una persona, el terapeuta o el grupo, dentro de un ambiente empático y de apoyo, aprendemos de esta forma a relacionarnos con la comunidad. Y a medida que aprendemos a ser auténticas y a empoderarnos dentro de nuestra pequeña comunidad, vamos a ir inspirando el cambio, porque ella hablaba mucho del cambio social. Entonces, esta es como ella describe, ¿verdad? A través de la propia, la escritura, el movimiento, nos podemos reunir como la espiritualidad, volver a conectar con la fuerza superior. Esta es Natalie. Natalie nos habla, me parece súper importante decirlo, ella está hablando fue muy feminista, fue una activista, pero ella está hablando de un contexto en donde en aquel entonces las mujeres estaban más a dejar que los hombres fueran los que surgieran y aquello de me quedo detrás, ¿verdad? Como esto que nos han dicho mucho, de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces ella viene a romper con ese tipo. Hoy en día, pues las artes expresivas son para todos, para cualquiera, es inclusiva, pero en aquel entonces su misión ella la sentía como devolverle a las mujeres el proceso creativo. En mi país, por ejemplo, todavía yo lo veo como que hay muchísimas exigencias a las mujeres más que hacia los hombres. Entonces, sacar estos espacios para las mujeres son como un regalo. Y ella también habla de cómo las artes han sido marginadas y tienen el lugar trágico porque la arte es una forma de comunicación, pero en realidad aquí lo vemos, por ejemplo, en mi contexto en Costa Rica, cuando el gobierno hace recortes, lo primero que se vuelva es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Artes y Cultura. Es lo primero que le quita el presupuesto, siempre lo han hecho. Hoy hay más. Y bueno, finalmente eh, contarles, bueno, quiero contarles un poquito sobre mi propia experiencia y luego le voy a compartir a Ingrid. Ustedes, yo les estaba mostrando, sí, sí. Ah, bueno. Estaba mostrándoles un trabajo mío, pero es, es trabajo, pero dejo de verla si se los comparto. No. Bueno, la cuestión es Ah, que, ya, ya. Sí, ah, de la otra forma se ven grandes, así se ve pequeño, por aquello. ok, pero sí lo estoy compartiendo. Sí. Ay, ok. Entonces, bueno, quiero contarles un poquito sobre cómo yo llego a las artes expresivas y qué tiene que ver este trabajo para mí. Y yo vengo de un contexto de ser hija de madre soltera. Mi mamá trabajaba largas horas y no fue una infancia fácil, pero y además tengo dificultades para aprender, entonces comienzo a aprender a escribir desde hasta los 8 años y medio, que en la educación costarricense es muy retrasado. Entonces, para mí, curioso, desde cuando yo hago mi biografía artística, me doy cuenta que nunca que en el momento que comencé a escribir, nunca dejé de escribir. Y que tengo diarios donde escribo sobre mis sentimientos, hacía poesía, copiaba canciones. Entonces, todo eso me parecía súper hermoso. Y también tenía un radiecito chiquitito que parecía como una cucaracha y me metía en el baño, que era como 1 metro
y ahí bailaba y danzaba. Yo no sé ni qué hacía, pero yo, esas eran las formas de refugiarme en el arte. Con el tiempo fui creciendo y lo fui dejando a un lado y ya como hace 15 años, a través de tener una depresión, por cosas del destino decidí que quería tomar fotografía porque me encanta la fotografía y ha sido el arte que más me ha acompañado. Entonces comencé a tomar fotografía y por suerte llegué a una señora que se llama Julia Ardón, es muy conocida acá, que fue mi maestra en fotografía. Y ella no lo sabe, pero lo que hacía era fotografía terapéutica. Entonces tuve mucha suerte porque me conectó mucho con el sentir. Y estando ahí, había dejado rezagado uno de mis sueños, que era estudiar psicología. Entonces, de ese mismo curso tomé la decisión de estudiar psicología o de volver a reencaminarme con lo que realmente me gustaba. Y estudiando psicología, pues conocí de las artes, tuve la oportunidad de estudiar con doña Ángela Bulgarelli, que es la primera arteterapeuta de Costa Rica, y después llegué a Conexión Creativa, eso me llevó al enfoque. Y cuando yo miro hacia atrás, yo lo primero que veo es la tendencia actualizante en todo mi camino, que siempre estuvo ahí como el arte, porque yo no tengo educación artística. Entonces, el arte siempre fue expresión para mí, fue el refugio, fue el espacio en donde yo puedo expresar lo que siento y lo que vivo. En el enfoque centrado en la persona, nosotros le llamamos procesos frágiles, como hoy se llama trauma complejo. Y eso es como el refugio que siempre tuve, fue el arte. Y cuando yo estaba haciendo conexión creativa con doña Graciela, que esta es no sé si se los estoy compartiendo. No es nada hermoso, pero aquella clase ese día, la profesora nos invitó a hacer un viaje imaginario en donde ella nos invita a entrar como a una cueva y nos teníamos que convertir en un animal y después salir y entrar a un río. Y yo me convertí en una culebra y yo tengo esta capacidad de la visualización muy clara. Entonces me sentía y veía así como la culebra. Y entonces nunca salí del río, me metí al río y me quedé ahí. Y fue curioso porque cuando mis compañeros comenzaron a hablarlo, yo decía, ay, todos hablaban de que no sé, un caballo, una mariposa, y yo era como, ay, yo soy una culebra. Yo tenía mucha vergüenza de compartir de esto. Y al final me dije, no lo voy a compartir, pero Ana Graciela siempre nos preguntaba, ¿y quién toma la posta? ¿Y quién toma la posta? Entonces yo dije, pues yo voy a compartir. Y le conté, mira, y de estas culebras peligrosas que hay en mi país, que ahorita recuerdo es una coral, que es, ¿verdad? Toda roja con negro, y además dentro del río y nunca salí del río. Y se lo comenté y me recuerda que ella no me juzgó. Para mí este espacio fue súper significativo porque no hubo una opinión, no me interpretó, nunca me... No, recuerdo que me hizo preguntas y luego yo lo transformé en un tótem y luego yo lo andaba guindando por todo lado y me sentí aceptada y me sentí que además podía explorar aquello que sentía y que fue valioso y yo dije, esto es lo que yo quiero compartir con otros. De esta mirada yo quiero sostenerme. Por suerte, no por suerte, desafortunadamente se lo llevé a mi terapeuta de ese entonces, que es psicóloga, y a veces aquí es en donde hacemos la gran separación, ¿verdad? La psicóloga lo interpretó, me dijo que eran emociones, que era aquí, que era allá, y yo me sentí muy molesta. Entonces creo como que también esto de separarnos, ¿verdad? De cuál es la gran diferencia entre no interpretar e interpretar. Y el donde cuando nos sentimos aceptados, sin ser juzgados, en donde se nos ofrece empatía, es tan valioso. Y desde ahí es como mi postura en la actualidad. Y por qué Conexión Creativa es tan valiosa para mí. Principalmente, y el mismo enfoque ha sido porque mientras he podido ir desarrollando estas habilidades, que es un proceso, porque como les dije, la aceptación incondicional ha sido mi trabajo más grande. En mi propio proceso he podido ofrecérselo a otras personas y por ende también me lo devuelven y aprenden a compartirlo con otros. Y pues eso era como lo que, ¿verdad? Sentía yo como deseos de compartirles, de conexión.
Y me gustaría como también invitar a mi amiga Ingrid, a quien quiero un montón, y si ha vivido el proceso también ella, y que ella les compartiera de su lado. Muchas gracias, María. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien? O no tengo auriculares, está todo ok. Bueno, gracias ante todo a Silvia por este espacio que nos ha cedido y bueno, la invitación amorosa de María. Quiero contarles que bueno, ya hace más de 30 años hubo un suceso traumático en mi vida. Quedé viuda muy joven, a los 28 años, con dos niños pequeños. Y bueno, ahí nomás a terapia, pero nada alcanzaba, nada alcanzaba. Entonces, así como de la nada, compré un bastidor, empecé a comprar acrílicos, era mi manera de expresarme, porque no alcanzaban las palabras de todo el dolor y todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me tenía que hacer cargo de una casa, de dos hijos, de mí. A ver, nada, toda la gente alrededor, mis suegros, mis padres, todos colaborando, pero nadie entendía lo que me estaba pasando, ni yo misma podía expresarlo. Eh, los colores eran mi manera de expresarlo. Usé sobre todo mucho rojo, mucho amarillo, era salpicar, no había pinceles, no había espátulas, no había ninguna técnica en ese momento. Era expresión pura, sin nadie que me guiara. Era yo, el bastidor y los colores. Ese fue mi comienzo de poder expresar lo que estaba viviendo en ese momento. Iba cambiando de terapeuta, porque no hablaba de lo que tenía realmente en mi interior. No podía expresarme con palabras todo lo que estaba viviendo. Perdón que sea reiterativa, pero así era. Iba cambiando de terapeuta en terapeuta y no encontraba quién. Y iban pasando los años. Incursioné en la acuarela, imaginando que cada gota de agua era una lágrima mía, porque también esto colaboraba. Hasta que en algún momento me crucé con Graciela Bottini, donde empezamos a trabajar en su espacio de una manera totalmente diferente a lo que yo estaba vivenciando años anteriores. Me empezó a interesar mucho de la manera que yo podía entablar un diálogo a través de crayones, a través de pinceladas, a través de colores, a través de collage. Bueno, infinidad de maneras de poder expresar, así como también María dijo, la fotografía también estuvo entre medio, rituales de prender una velita, sentarme tranquila, hacer una respiración y ahí sí poner mi mano sobre la hoja, hacer tal vez una oración, no sé, que alguien superior me guiara para que yo pudiera conectarme con el papel, los colores y mis sentimientos, mis emociones, para que fuera canal. Todo eso iba fluyendo de una manera muy natural y ahí fue donde dije, me interesaría de esta manera poder ayudar a otros. Así que ahí me anoté, empecé a estudiar artes expresivas, fueron mis compañeros María, Virginia también y tantos otros, en los cuales armamos una red, porque si alguno, como en este caso, está expresando algo, nos conectamos y estamos en red, colaborando el uno con el otro. El, la propuesta de Graciela era arte, terapia y counseling. Ahí me picó el bichito del counseling, porque yo dije, mucho con las terapias y todo eso va bárbaro, pero mi parte, ¿cómo ayudo al otro? Me faltaba una pata, como si fuera de la mesa me faltaba una pata. Bueno, ahí comencé a estudiar counseling también, con el motivo de poder ayudar a niños, a adultos, cosa de que todavía no estoy terminando mi carrera de counseling, pero
Tengo a mi madre que está postrada ya hace un mes y medio, de la cual también interactuamos con mis nietas. Tengo dos nietas pequeñas con las cuales también están los crayones siempre a mano. Y aunque pinten una pared, está fabuloso. No es un reto, sino es una forma de expresar. O agarran cuentitos o libritos y ellos pintan. Y es felicitarlos, no es que están estropeando un cuento, un libro, sino que es su manera de expresar y eso se puede entender de lo que está pasando. Bueno, todo este proceso del cual yo pasaron 30 años, fueron sanando y curando. Yo tengo una frase que dice, el arte sana. Más allá de eso, el movimiento. Y ahí empecé a incursionar también en tomar biodanza, que también me ayudó. Son maneras de expresarme de las cuales la palabra eh, no era la estrella, digamos. Sí, el tema de mostrar dibujos que no eran arte, que no era para exponer, nada era para un aplauso, era todo para que yo pudiera de mi interior expresar mi necesidad en ese instante, como dice María, en el presente. Entonces, bueno, ahí comenzó lo que es la congruencia, ¿no? Donde empecé a entender que era el conflicto, cuando mi pensar y hacer no iban de acuerdo. Ahí estaba el conflicto. Hasta que pude empezar a entender todo esto, fue un proceso largo, largo, pero mío, muy mío, y a mis tiempos, por sobre todo, donde a veces los que tenía alrededor me decían, ¿qué es lo que estás haciendo? No entendían el dibujo, no entendían nada. ¿Y esto cómo se mira? No, 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 no digas nada, como dice María. No, no, no opines. Es lo que yo expresé. No quiero que lo interpretes, no, no nada de todo eso. Así que bueno, este es mi humilde aporte y gracias por escucharme a todos. Muy amables. Sí, yo quería eso que acabas de decir, Ingrid, justamente Carl Rogers lo dice, el único que puede interpretar su propio proceso creativo, el hacer el arte, es la persona que lo hizo y para qué le sirve y qué significa. Y eso es tan valioso. Ujú. Sí, sí, así es, así es. Y mm, quería compartirles esta última diapositiva de Carl Rogers, que no sé si ya la están viendo. Em, esta, que él nos dice, mi experiencia es mi máxima autoridad, que viene con esto que acabamos de hablar. Mi propia experiencia es la piedra del toque de la validez. Nadie tiene tanta autoridad como ella, ni siquiera las ideas ajenas ni las propias ideas. Nadie tiene prioridad sobre tu propia experiencia directa. Lo dice en convertirse en persona. Y bueno, ahora no sé si quisieran compartir algo, si algo les resonó, cómo se sientan. O si tienen preguntas, también bienvenidas. Yo primero quisiera agradecerles a las dos porque han compartido pues algo íntimo, ¿verdad? Con la comunidad y para nosotros eso es muy valioso. A medida que haciendo la presentación, yo iba eh, encontrando pues todos esos paralelos que vos decís, claro que estamos íntimamente relacionadas los dos, las dos, es decir, las dos metodologías. Hay unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Eh, pero es eh, hermoso escuchar, ver cómo lo nombran desde la conexión. Así que, bueno, voy a dejar el espacio para las preguntas. Quería agradecerles también. Vamos a ver, voy a poner el galería para ver si
Si alguien se anima, le va a hacer preguntas. Todo quedó clarísimo. Pues Sí, es pero que como tú dices, Silvia, es como hay muchos, al escuchar las historias hay muchos paralelos, ¿no? sí. Me sentí papita en Cajón Olvidado, como, sí, estaba pensando, claro, desde chiquita yo miraba libros, teníamos una enciclopedia en mi casa, no sé si en otros países la había, se llamaba El Mundo de los Niños, eran como 15 tomos, y había dos tomos que estaban ajaos, vueltos mierda, el tomo de las Cuentos del Mundo, creo que se llamaba, y el otro era el de las manualidades, digamos. Pero ajaos, los de la ciencia, los de los de qué, sí los miraba de vez en cuando, pero esos dos estaban ajaos y los llevaba a todas partes, estaban cochinos, untados de comida, eh, pero esa era la única manera en la que podía expresar las cosas, haciendo y metiéndome en estos otros mundos en los que nadie más podía tener una opinión, porque el, en mi experiencia pues aquí es como no es lo mismo ser un arte terapeuta que un terapeuta de artes expresivas, porque cuando la gente va a estudiar arte terapia es el arte subordinado a la psicología y a la interpretación psicológica y que si este color y que si las esquinas y que la no sé qué, mientras que lo otro es como nadie va a poder tener una idea ni siquiera remotamente cercana de todo lo que conlleva que vos tengas la experiencia de vos misma que vos tenés. Y lo mejor del asunto es que no importa que yo no pueda tener exactamente y entender y clasificar y catalogar lo que vos estás viviendo, porque de qué carajo sirve que yo te catalogue lo que estás viviendo. ¿Para qué? Venga más bien, bailemos juntas, venga más bien, hagamos eso. Y yo tengo mi propia experiencia, usted tiene la propia suya, pero también estamos teniendo una experiencia compartida de aspectos compartidos, pero pues eso es lo que hay. En lugar de estar, ay, no sé, sí, clasificándonos, diagnosticándonos y, y pretendiendo que ¿cómo se llamarían en español? Evidence-based practices, las prácticas basadas en la evidencia, que son todos estos estudios que replican las mismas cosas de la misma manera en los mismos tiempos, y que como si todos fueran, todas, todos y todos fuéramos igualitos. Así que, no sé, ya me salí de todo, pero así como, No, y me les parece. comparto lo que ando haciendo mientras les escucho, aunque se va a ver al revés. Pero Estamos viendo es lo súper que bien. puse. Somos Yo más sé que está al en revés, comunidad. No, somos más ¿no? en comunidad. Sí. Ah, ok. Sí. Gracias. Y eh, bien, eh, tenemos todavía algunos minutos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, tal vez nos podrías compartir los contactos donde te podemos encontrar. eh, sí, a ambas, a María y a Ingrid. Ah, sí, yo he desarrollado un proyecto que se llama Proyecto Naibu en Costa Rica. Lo pueden encontrar así. Nibu quiere decir ir a las montañas para encontrarnos con nosotros mismos. Y tiene que ver porque yo he sido caminante, he hecho mucho senderismo y integraba como esto en la naturaleza costarricense que mañana vamos a las elecciones y que si ustedes ven ese voto va muy partido hacia, estamos protegiendo la naturaleza, entonces es algo muy nuestro. Entonces hacía como este llamado a volver a casa, volver a conectar con la naturaleza. Y ahí es donde la pueden, voy a pasarles también la paginita por acá.
y ofrezco espacios de psicoterapia como también espacios grupales. Y ahí estoy en ese camino porque todavía sigo ahí en otros espacios también. Entonces, ya próximamente estaré ya más enfocada a los espacios de psicoterapia. em, pero también soy muy dada a conectar con los demás, a hacer en vivos. Pues para mí fue un sueño estudiar conexión creativa y traerlo a Costa Rica. Y pues principalmente me inspiran mucho las mujeres de mi país, y abrir estos espacios para la comunidad y también pues tal vez más adelante pueda hacerlo online. Ahí estoy en el proceso, ahí les dejé mi página y también tengo red ahí en Instagram, que es donde más me muevo. Eso. Excelente, María, gracias. Ingrid, danos tus contactos. Bueno, Ah, ahí les pasé mi Instagram. Yo he acompañado sobre todo en la pandemia a varias personas con el tema de la conexión creativa, el arte terapia, tanto niños como adultos, no de la parte de coaching, porque estaba comenzando mis primeros pasos, ni psicológica, pero sí en el tema de poder acompañar eh, en cada proceso, como recién habló María y comentó todo, con respeto, con empatía, sin juzgar y acompañando procesos. Así que bueno, si quieren entrar, es mi Instagram. Gracias, muy amable. excelente. Eh, y les agradezco a los dos y también a todas las personas presentes. No las voy a dejar ir sin antes hacer un par de anuncios. Primero, que estamos formando una red latinoamericana de artes expresivas, que pueden unirse los que quieran, ¿verdad? Pero está enfocada en nuestras culturas, en nuestra Latinoamérica, en nuestro idioma, en lo que nos une como gente, como persona, ¿verdad? Entonces, están todos invitados a formar parte de esta red. Tenemos una página que pronto se les va a compartir y es gratuita. Pueden inscribirse, meter su información, este, y sí deben avisar una vez que abren el perfil, deben de mandar un aviso a mi celular para darles la aceptación y que ya salga la información de ustedes en el perfil de la página. La idea es conocernos, acercarnos, fortalecernos, ¿verdad? Y que los demás sepan a dónde estamos ubicados, si estamos en Argentina, si estamos en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, en México, ¿verdad? Entonces, y es muy bonito, tiene cómo localizarlos en el mapa, eh, y bueno, tiene también la oportunidad de promover sus propios cursos y digamos, sí, en esos espacios se estará cobrando una pequeña cuota para anunciarse. Sin embargo, la idea es que esa recaudación sirva para la red, ¿verdad? Para nosotros poder hacer eventos donde seamos nosotros los que estamos enseñando a nuestras comunidades, ¿verdad? Nosotros como los líderes de este movimiento en nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, los eventos se van a abrir para la comunidad internacional, pero va a venir desde el conocimiento propio latinoamericano, desde nuestra propia cultura, reitero. Y también hay otros anuncios. Tenemos en abril
Este evento pertenece a la red internacional, it's the International Network of Expressive Arts Training Centers. Es el Spring Symposium 2026 que se llama Hope Rising. Ese es en inglés y le pertenece a la comunidad internacional. Entonces también están súper invitados a participar. Y con eso nos despedimos y nuevamente agradeciéndoles a María y a Ingrid por haber participado de este hermoso encuentro, de verdad, muchísimas gracias. Angélica, tienes una pregunta. No, quería hablar quizás desde mi lugar como argentina hispanohablante de origen, pero vivo en Brasil há más de 30 años y como fue citado en un inicio, Brasil está bien divulgado, estamos con un proyecto de ley ah, bien. Solamente falta la firma del presidente de la nación para ser reglamentada la profesión de arte terapeuta. Y como tengo un pie aquí, un pie allá en cada país, para mí siempre fue una búsqueda constante, el intercambio, la suma, la multiplicación de nuestros saberes y experiencias. Quiero comentarles un poquito y después si tengo algún momento para poder hablar con quien tenga interés o tal vez con Silvia, saber y envolverme de cómo está siendo implementado en cada país. No sé si son todas de Costa Rica o de algún otro país latinoamericano, ¿no? Entonces, soy una intrusa. Eh, No, no, mm, está toda eh, Latinoamérica. Ingrid es Estamos argentina México, también. Argentina, Costa Rica. México, México. Sandra, Y ¿dónde estás? sí, Bueno, en un congreso de Latinoamérica conversé con algunas personas de México, tengo contacto con el personal de Chile y de Colombia y Salvador, y recientemente fue editado el segundo volumen de un libro donde hemos incluido algunos datos actualizados de la arte terapia en Latinoamérica y lamenté no poder hablar de la incipiente de Costa Rica y de otros países que desconocíamos cómo estaban las cosas. Pero bueno, espero poder auxiliar en esa red creada de Latinoamérica, porque creo que solamente sumando nuestras voces también, las voces peculiares de cada país, de cada cultura, se pueden autorreconocer en las diferencias y en esas semejanzas. Y creo yo que Latinoamérica tiene una fuerza intensa, y se me pone la piel de gallina, al respecto de otras culturas como la europea y Oriente, aún a pesar de que Latinoamérica existió una inmigración muy potente desde fuera, ¿no? Desde Europa y Asia. Entonces queda aquí la cuestión y me interesa mucho ese intercambio y de saber que está avanzando en otros países de aquí. Me quedo a disponibilidad de todas de ustedes, disculpen, pero estoy más hablando de portugués que español en toda la semana y es delicioso escuchar a todos. Ah, y a pesar de que, bueno, quiero decir a Ingrid y a María que la entrega de ustedes a partir de la experiencia dolorosa de una situación traumática tan delicada, pero como el arte puede auxiliar mucho en estos momentos y cómo ustedes se tornan, así como Patricia comentó, se pueden transformar en excelentes terapeutas para trabajar esta fatiga, esa parte del
las situaciones que vivimos como seres humanos. Así que les agradezco mucho. No pensé que sería tan íntima el encuentro de hoy y estoy encantada y impregnada de mucha emoción. Gracias, queridas. Gracias, Angélica, por el comentario. Y claro que sí, las puertas están abiertas de este nuevo, es un movimiento nuevo que incipiente de artes expresivas en Latinoamérica. Existen eh, varios satélites, ¿verdad? Pero ahora digamos que lo incipiente es esto, el tratar de unirnos como fuerza latinoamericana, reconocernos, conocernos, enredarnos, motivarnos. Y si Creo alguien que se anima, este año tendremos un congreso que queremos escuchar las voces de Latinoamérica. Habrá un congreso posiblemente en latinoamericano que va a acontecer en Paraná, en el sur de Brasil. Sé que queda un poquito lejos para ustedes, pero por lo menos hacerse presente y quién sabe alguien consigue verbas institucionales para poder ir, sería maravilloso. Y quien solamente entiende español, eh, siendo un congreso latinoamericano, voy a solicitar que aquellos que hablan solamente portugués puedan presentar slides en español y me dispongo a traducir lo que precisen. ¿Sí? Eh, un abracito. gracias por la invitación, Angélica, nuevamente. Bien, con esto vamos cerrando la sesión. Y nuevamente con mucho agradecimiento por parte de Artes Expresivas Latinoamérica. Sé que nos están mirando desde Europa, desde Estados Unidos, desde y les agradecemos enormemente porque el apoyo es importante. Así que así crecemos en red, crecemos en grupo y en conocimiento también. Así bien, con eso cerramos la sesión y nos vemos la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, Sofía, Un y abrazo fuerte, Silvia. Gracias, Silvia. Mucho gusto, Gracias a todos. chicas. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Chao, hasta chao. luego.